¿Qué vamos a estudiar en esta clase? Pues esta clase, como es la primera, pues va a ser de introducción, van a ser cuestiones generales. Así pues, vamos a ver producción del habla, cómo se produce el habla, cómo se producen todos los sonidos lingüísticos. Vamos a hacer una introducción a qué es la fonética articulatoria, bueno, en general la fonética, la fonología y más en particular la fonética articulatoria. Vamos a ver un repaso a los órganos vocales, vocales con V, ojo, vocal con V quiere decir relativo a la voz. Y vamos a ver por último cómo es el proceso de producción del sonido. Entonces, comenzamos con la producción del habla. La comunicación tiene lugar a través de diversos medios, como todo el mundo sabe, pues la comunicación puede desarrollarse por escrito, mediante una lengua de signos, por ejemplo, agitar una bandera de una forma preestablecida, señales de humo, cualquier cosa, ¿no? Pero sin duda el habla es el medio de comunicación más importante y consiste en dos fases, la fase de transmisión y la fase de recepción. El habla es un proceso muy dinámico que involucra los cerebros del hablante, es decir, la persona que habla, y del oyente, o sea, la persona que oye, la persona que recibe esa comunicación. El cerebro, como hemos comentado ya en el curso de Lingüística General, contiene todo el conocimiento lingüístico. Y al hablar, este cerebro convierte el lenguaje en las ideas que quiere transmitir. Entonces, el cerebro, cuando vamos a hablar, pues tiene que hacer previamente una serie de procesos, como por ejemplo la elección de palabras, tiene que colocar las palabras en el orden adecuado, eso corresponde a la sintaxis, tiene que formar las palabras, eso es la morfología, tiene que, por supuesto, y eso es más relacionado con todo este tema de la fonética y de la fonología, tiene que elegir qué sonidos y cómo combinarlos para formar estas palabras. Entonces vemos que hablar, aunque nosotros lo hacemos de una forma muy inconsciente, pero hablar es un proceso bastante complejo que se desarrolla, bueno, en el cerebro y por supuesto después en los músculos relacionados con el habla. ¿En qué consiste esta primera fase de transmisión? El cerebro, además de todo este procesamiento lingüístico que hemos dicho, la elección de palabras, cómo combinar los sonidos, cómo combinar las palabras, cómo formar las palabras, el cerebro del hablante envía un flujo continuo de instrucciones, es decir, envía una serie de impulsos nerviosos a los diferentes órganos que intervienen en el habla. Algunos de estos órganos, que vamos a ver con más detalle un poquito más adelante, son los pulmones, la laringe, el aparato respiratorio en general, los músculos en la cabeza y en el cuello, etc. Estos movimientos musculares generan las ondas sonoras del habla que se expanden en todas direcciones desde la boca del hablante. Es decir, una vez que el hablante ha empezado a hablar, pues se crean una serie de ondas sonoras y estas ondas sonoras se van expandiendo como si fuera una especie de embudo en el que el lado estrecho está en la boca y el lado ancho va ensanchándose conforme se va alejando de la boca. La segunda y última fase de la producción del habla hemos dicho que es la fase de recepción y esta fase de recepción es exactamente inversa a la fase de producción, es decir, se revierte el proceso de la fase de transmisión y cuando las ondas sonoras del habla llegan al oído del oyente, estas ondas sonoras provocan una serie de movimientos en el tímpano. El tímpano es este organito, es realmente una membrana que está en el oído, ¿no? Está dentro del oído, no demasiado dentro, pero lo suficientemente dentro, ¿no? Entonces, estas ondas sonoras producidas por el hablante llegan al oído, concretamente al tímpano del oyente, y entonces, como si fuera una especie de tambor, pues estas ondas sonoras golpean el tímpano. Una vez que el tímpano ha sido golpeado, este envía impulsos a los nervios que conectan el oído, ya que ahí es donde está el tímpano, hasta los centros del habla en el cerebro. El cerebro pues tiene todos estos procesos, lo hemos visto por cierto en el curso de Lingüística General, dónde exactamente en el cerebro están las partes relacionadas con el habla y todo eso, ¿no? Si no lo has visto, insisto, puedes verlo en el curso de Lingüística General, que está también muy interesante. Una vez que esta información está en el cerebro se encarga de reconstruir esta secuencia de sonidos y ya los convierte en ideas, por lo cual, insisto, vemos que la fase de transmisión
es, por así decirlo, desde la A a la Z y la fase de recepción es de la Z a la A. Pero al fin y al cabo las fases son las mismas, solo que en orden inverso. Este mensaje que se transmite tiene 4 formas en ambas fases, por supuesto, ya que hemos dicho que ambas fases son las mismas, solo que en orden inverso. Una serie de unidades lingüísticas, una cadena de impulsos nerviosos, una secuencia de movimientos musculares y un conjunto de ondas sonoras. Ninguna información desaparece en ningún momento durante estas fases. Podríamos pensar que, bueno, al fin y al cabo, pues tenemos una idea en el cerebro, esta idea en el cerebro la articulamos mediante palabras, luego estas palabras vuelan, por así decirlo, a través del aire, luego estas palabras que han volado tienen que ser recibidas por el oyente, no sé qué. Entonces, un proceso bastante complejo, aunque parece simple, pero es un proceso bastante complejo. Podríamos pensar que en todo este proceso, pues se va perdiendo información, pero no. O sea, bueno, si tenemos las condiciones adecuadas, en principio no tiene por qué perderse ninguna información durante estas fases. Como podemos suponer, todas estas fases, todos estos niveles de actividad requieren sus propias técnicas de investigación. Entonces, el lado lingüístico y de procesamiento mental, eso es estudiado por la psicología, también por la psicolingüística. Insisto, hay una lección en el curso de Lingüística General sobre psicolingüística. La acción de los nervios y los músculos, eso corresponde a la fisiología, y la generación y transmisión de las ondas sonoras es una cuestión más física. Vamos a hablar ahora un poquito sobre fonética, fonología en general y fonética articulatoria en particular. La fonética, muy resumidamente, es el estudio de los sonidos del lenguaje hablado. Estudia su naturaleza, es decir, cómo se producen los sonidos, su acústica y cómo son percibidos. Estudia sus combinaciones, es decir, algunas combinaciones de sonidos según la lengua son posibles y otras combinaciones de sonidos según la lengua no. Esto es lo que se llama fonotáctica y que también hemos visto en el curso de Lingüística General en los apartados correspondientes a la fonética y la fonología. Y la fonética también tiene en cuenta las funciones lingüísticas, es decir, los sonidos del habla pueden clasificarse muy grosso modo en vocales y en consonantes. Las vocales, como vamos a ver, forman siempre el núcleo de la sílaba y las consonantes forman el margen de la sílaba. Aquí vemos un esquema tradicional de la sílaba. Tenemos aquí esta sigma griega, que es la forma en la que se representa una sílaba, ¿no? Entonces, de esta sílaba vemos que salen dos ramas, es el ataque y la rima. Y luego de la rima salen otras dos ramitas que son el núcleo y la coda. Hemos estado diciendo que el núcleo en español siempre es una vocal. En otras lenguas como el inglés el núcleo también puede ser algunas consonantes, pero en español el núcleo siempre una vocal. El núcleo siempre es necesario, lógicamente, por eso se llama núcleo, porque es la parte principal, fundamental de una sílaba. Y luego el ataque y la coda son las partes marginales de la sílaba que pueden estar o pueden no estar. Entonces, vemos por ejemplo, tenemos que el ataque es la L, el núcleo es la O y la coda es la S. Sol, el ataque es la S, el núcleo es la O y la coda es la L. Luego en lo tenemos ataque y núcleo, pero no tenemos coda. En os tenemos núcleo y coda, pero no tenemos ataque. Y en la conjunción o tenemos solo núcleo, no tenemos ni ataque ni coda. Por lo tanto, vemos una vez más que el núcleo siempre es necesario, en español siempre es una vocal y el ataque y la coda pueden estar o pueden no estar. Esto cuando lleguemos ya a la parte de fonética suprasegmental, a la parte de la sílaba, pues lo veremos con algo más de detalle, pero de momento con esto nos vale de sobra. Dentro de la fonética, por supuesto, tenemos que distinguir entre la fonética propiamente dicha y la fonología. Aquí vamos a definirlas muy brevísimamente. Ya sabes, insisto otra vez, en las clases de Lingüística General sobre fonética y fonología, pues tienes un poquito más de este rollo. Pero entonces, la fonética estudia la sustancia fónica, es decir, estudia los sonidos. Y la fonología estudia la organización y la función de esa sustancia fónica, es decir, la organización y qué función tienen estos sonidos que ha estudiado la fonética. La fonética versa sobre la naturaleza de los sonidos, como ya hemos dicho, desde 3 puntos de vista.
el punto de vista de la fonética articulatoria, el de la fonética acústica y el de la fonética perceptiva. Estas tres subdisciplinas, por así decirlo, pues bueno, pueden tener nombres distintos según el manual, según el autor, según incluso si es una traducción de un autor inglés, pero bueno, más o menos al final es todo lo mismo: fonética articulatoria, fonética acústica y fonética perceptiva. La fonética articulatoria, como su propio nombre indica, lo que estudia es cómo se producen los sonidos, cómo se articulan los sonidos. Aquí lo que le interesa al fonetista, lógicamente es la persona que estudia la fonética, ¿no? Al fonetista lo que le interesa es cómo se pone en marcha el aire, los movimientos de los órganos y la producción de sonidos y cadenas de sonidos. Entonces aquí el fonetista lo que estudia es más bien la parte fisiológica. En la fonética acústica lo que interesa es cómo vibra el aire desde que sale de la boca del hablante hasta que llega al oído del oyente. Esto, como ya hemos dicho, es una cuestión de física. Y por último, la fonética perceptiva, pues bueno, básicamente, como su propio nombre indica de forma clarísima, lo que estudia es cómo son percibidos los sonidos. Nosotros lo que vamos a ver principalmente en este curso es la fonética articulatoria, es lo que nos interesa a nosotros como lingüistas, como filólogos, es lo que más nos interesa a nosotros, la fonética articulatoria. Vamos a hacer ahora un repasito a los órganos vocales, cuya función primaria, como bueno, también hemos visto, por cierto, en el curso de lingüística general, no es la de hablar, sino la de respirar y la de comer. Por eso, por ejemplo, los bebés, cuando tienen una edad muy temprana, no pueden hablar, es decir, fisiológicamente ellos no pueden hablar simplemente porque todavía sus órganos vocales no están lo suficientemente desarrollados, la tráquea no está en posición correcta, todo esto, ¿no? Porque los bebés tienen que ser capaces de respirar y comer a la vez. Todavía no están preparados para hablar, ¿no? Ya luego esto se va desarrollando en los humanos y finalmente, pues sí, los humanos ya más creciditos, que no son bebés a una edad muy temprana, pues efectivamente pueden empezar a producir sonidos lingüísticos, y esto, como digo, la causa es que los órganos vocales en principio no están pensados para hablar, sino para respirar y para comer. Estos órganos los podemos agrupar, los podemos dividir, según muchos puntos de vista. Uno de los más útiles, a mí el que más coherente me parece, el que más útil me resulta, es este, ¿no? Dividir el mecanismo del habla en 4 partes principales. La primera de ellas, los pulmones; la segunda, la laringe; la tercera, las cavidades supraglóticas; y la cuarta, los articuladores. Lo primero que vemos es que los pulmones generan la corriente de aire necesaria para la producción de la mayoría de los sonidos lingüísticos. Como vimos en su momento en el curso de lingüística general, la mayoría de los sonidos lingüísticos son producidos con el aire que sale desde los pulmones hacia afuera. Luego hay una serie de sonidos en lenguas de estas así muy raras que es al contrario, ¿no? Que el sonido se crea, por así decirlo, cogiendo aire hacia adentro, ¿no? Pero en español y en prácticamente todas las lenguas indoeuropeas y todas las lenguas que nosotros podamos conocer, los sonidos son pulmónicos, es decir, los sonidos se producen mediante el aire que sale desde los pulmones hacia afuera. Entonces, este movimiento del aire que procede de los pulmones es el primer requisito, lógicamente, para la producción de la mayoría de los sonidos audibles, pero lógicamente no es suficiente, porque que salga el aire de los pulmones, pues es lo que ocurre cuando estamos respirando, ¿no? Entonces, eso no es suficiente para poder hablar. Eso es suficiente para respirar, pero no para hablar. Para hablar necesitamos todos los demás órganos vocales que vamos a ver a continuación. Una vez que el aire sale de los pulmones, pues va hacia arriba, lógicamente, va a dirección a la boca y pasa por la laringe. La laringe es esta caja rígida formada por cartílagos que está justo encima de la tráquea. Lo importante realmente de la laringe es que dentro de ella, dentro de esta cajita, se encuentran las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, aunque en español las llamemos cuerdas vocales, realmente no son unas cuerdas, sino que son 2 masas de músculo contrapuestas.
Estas cuerdas vocales son los primeros órganos que intervienen en la corriente de aire, es decir, son los primeros órganos que modifican en la corriente del aire que procede de los pulmones, y el resultado dependerá de si estas cuerdas vocales o estas masas de músculo están abiertas o cerradas. Como posiblemente sepas, las cuerdas vocales son más largas y más pesadas en el hombre adulto que en las mujeres adultas y en los niños en general. Esto produce, igual que la cuerda de una guitarra, de un violín, que cuando son más largas y más pesadas vibran más despacio. Entonces eso es lo que hace que la voz de los hombres adultos en general pues sea más grave que la de las mujeres y la de los niños pequeños. Esto es una cuestión puramente de física. Y lo último que hay que saber sobre todo lo que ocurre en la laringe es que la apertura entre estas dos masas de músculo, las cuerdas vocales, es lo que conocemos como glotis. Y hablando de la glotis, vamos a ver las cavidades supraglóticas. Las cavidades supraglóticas no son ni más ni menos que todo lo que está por encima de la glotis, que acabamos de ver, que pues es la apertura que hay entre las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales pues están más o menos a la altura de la nuez, entonces las cavidades supraglóticas es todo lo que está por encima, ¿no? Básicamente lo que está en la cabeza. Son cualquier espacio hueco con aire que pueda modificar la cualidad de un sonido existente. Es decir, aquí las cavidades supraglóticas, pues por decirlo de una forma muy básica y muy simplificada, son meras cajas de resonancia. Igual que, por ejemplo, en una guitarra, un violín, un tambor, todo eso, ¿no? ¿Cuáles son las cavidades supraglóticas? La faringe, que contiene aire que puede vibrar en consonancia con las vibraciones de las cuerdas vocales, y la faringe en sí no tiene mucho movimiento, no puede cambiar especialmente de forma, ¿no? Entonces la faringe, pues básicamente la única actuación que tiene es la de caja de resonancia. Ya luego tenemos la cavidad nasal, es decir, básicamente la nariz y lo que está hacia adentro de la nariz, en la cabeza, por así decirlo. La cavidad nasal también es casi fija en tamaño y forma, es decir, no puede agrandarse mucho, no puede cambiar su forma, pero también tenemos que su única contribución al habla es una cuestión de resonancia. Un poquito más adelante veremos que cuando el aire sale por la nariz, pues esto tiene un efecto en las vocales, o bueno, también hay algunas consonantes en las que el aire sale por la nariz, pero tiene un efecto en las vocales, ¿no? Y sin duda la cavidad supraglótica más importante es la oral, es decir, la boca, porque es la más variable tanto en tamaño y en su forma, pues gracias a la gran movilidad de sus órganos, especialmente la lengua. Por último vamos a ver los articuladores. Los articuladores son, pues también como su propio nombre indica, los que permiten articular los sonidos. Estos articuladores pueden ser activos o pasivos según si se pueden mover o no se pueden mover. Entonces, los articuladores activos son las cuerdas vocales. Ya hemos dicho que las cuerdas vocales, pues cuando pasa el aire, se pueden mover o no se pueden mover, dependiendo de si están abiertas o cerradas. Los labios son articuladores activos porque, lógicamente, movemos los labios cuando hablamos. El paladar blando, que también se mueve. Y la lengua, que sin duda es la gran protagonista de los articuladores. Y luego los articuladores pasivos son los que no tienen movimientos, es decir, los dientes, el paladar duro y los alvéolos. Esto lo explico de forma así resumida porque, insisto, esto está un poquito más desarrollado y bueno, con su dibujito y todo en la clase de fonética del curso de Lingüística General. Por último, para terminar la clase, vamos a ver el proceso de producción del sonido. Ya hemos dicho que el primer requisito para producir el sonido es mover el aire, es decir, pues este aire sale desde los pulmones hacia afuera y por el camino pues va siendo modificado por todos estos órganos que hemos visto. Mover el aire es el primer requisito, insisto, pero no suficiente para producir sonido audible.
Es necesaria pues la interferencia con la corriente del aire que ha salido de los pulmones, y esta interferencia puede ser básicamente de tres tipos. En su momento veremos que esto se puede detallar más, pero de momento nos vale con saber que existen tres tipos de interferencia: un cierre completo del paso del aire, una oclusión completa del paso del aire, es decir, se cierran por completo los órganos y el aire queda atrapado, y cuando se vuelven a abrir los órganos, entonces el aire sale. Luego, un estrechamiento del paso del aire hasta el punto de que se produce una fricción, es decir, los órganos se cierran muchísimo pero sin llegar a cerrarse completamente, y entonces cuando pasa el aire entre estos órganos que están muy cerrados pero no completamente, se produce una fricción. Y luego tenemos otras posiciones que son más abiertas, que básicamente son las vocales. Insisto, en su momento veremos esto con más detalle, pero de momento nos vale con esto. Estos tipos de interferencia con la corriente de aire pueden tener lugar en las cuerdas vocales, en la faringe, en la nariz, en la boca, dependiendo de la posición del paladar blando. El paladar blando es lo que comúnmente se conoce como el velo del paladar, es decir, si nosotros ponemos la punta de la lengua en los dientes y vamos yendo hacia atrás en la boca, pues tenemos los dientes, tenemos luego esta superficie rugosa, que esos son los alvéolos, luego tenemos una superficie totalmente dura, eso es el paladar duro, y ya si seguimos tenemos una superficie que también es lisa como el paladar duro, pero ya es más blandita. Pues eso es el paladar blando, el velo del paladar, ¿no? Entonces, dentro del, no dentro, sino corresponde al paladar blando, al velo del paladar, lo que llamamos comúnmente la campanilla, que técnicamente se conoce como úvula, ¿no? Entonces, según la posición de este paladar blando, podemos tener diversos resultados. Entonces, si este paladar blando está bajado, el aire puede escapar tanto por la boca como por la nariz. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando respiramos de forma normal o en las vocales nasalizadas, por ejemplo, del francés o del portugués. No es lo mismo en francés beau, que significa bello, que bon, que tenemos esta on nasalizada en la que el aire ha salido tanto por la boca como por la nariz, y eso significa bueno. Luego, si tenemos que el paladar blando está bajado y además cerramos por completo la boca, pues el aire solo puede salir por la nariz. Entonces esto es lo que ocurre, por ejemplo, con las consonantes nasales, es decir, la N. Entonces en la N tenemos que la punta de la lengua cierra por completo el paso del aire por la boca, porque la lengua está cerrando, insisto, con los alvéolos. Entonces no hay ni un poquito de aire que salga por la boca. Entonces, pues en la N todo, y de hecho, lo puedes comprobar tú mismo. Ponte la mano delante de la boca y pronuncia N. Verás que no sale nada de aire por la boca, sino que todo sale por la nariz. Luego en la M, pues la M es bilabial, es decir, la obstrucción completa, la oclusión completa, pues se produce con los dos labios. Entonces, pues, básicamente has cerrado por completo la boca, por lo cual, lógicamente, no puede salir el aire por la boca y solo sale por la nariz. Y por último, si el paladar blando está levantado, eso pues está cerrando el paso del aire hacia la nariz, por lo que el aire solo puede salir por la boca, que pues es la mayoría de los sonidos.